Hola, hola César, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo Hola a estás? todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos tienen paciencia con los lateros que nos hemos puesto con los años con César, pero créannos que lo pasamos bien conversando, nos sube el ánimo. Y se Las veces, nota, sí, las y veces que se yo no nota. puedo conversar con el César estas cosas como que quedo así como medio atravesado. Así que ojalá a ustedes también les sirva para conversar. Acuérdense que no son temas preparados, esta es una conversación y con derecho a equivocarse y a repetirse y todas esas cosas. Pero con mucho respeto. Hoy día, César, tenemos tres temas que te vamos a estrujar a ti. Lo primero, a ver si nos dais tu mirada sobre cómo está la DC, se ha hablado poco de eso, en la coyuntura que está viviendo la democracia cristiana, las alternativas que tiene y qué impacto tiene, César, en tu generación y la mía, no existiría la política sin la democracia cristiana. Imagínate el rol Así que es. tuvo para el golpe de Estado, el gobierno de Frei Papá, después el rol a la vuelta a la democracia, esencial, ¿eh? En nuestra historia política reciente, y parece que se está retirando de a poco, pero ahí nos das tu opinión. Lo segundo que vamos a hablar fuera de la democracia cristiana es la CEP, igual sorprendente en los resultados. Nuestra amiga Evelyn Matella, impresionante, pasó a primer lugar. ¿Cómo interpretas esas cifras? No es menor que sea ella, que está un poco desmarcada de los partidos de derecha. Entonces, tu opinión y análisis de la CEP, ¿cómo ves que quedó a la izquierda en la CEP? En fin. Y por último, un tema que es muy complicado, que yo mismo no entiendo bien, César, y que me imagino que muchos de los que nos escuchan y nos ven tampoco lo entienden bien, que es ¿qué crees que está pasando con la inflación en Estados Unidos y en Europa, que sigue subiendo? ¿Y cómo nos impacta? Yo todavía no logro entender cuál es la relación. ¿Nos hace bien o mal la inflación afuera? ¿No es cierto? Sobre todo a los sectores exportador, me preocupa. ¿Y cómo afecta el precio del dólar en Chile y la economía nacional? Así que partamos, César, con estos tres temas. Lo primero, ¿cómo ves el tema de la democracia cristiana? Para nosotros, César, tú que eres de derecha, yo que soy de izquierda, siempre ha sido un referente de la democracia cristiana. ¿Ah? Y son los que la llevaban al momento de definir, yo creo que dieron el equilibrio fundamental para la ruptura democrática, apoyando el golpe de Estado, y después para el retorno a la democracia. Y fueron los autores de los primeros años de estabilidad. ¿Qué crees que está pasando hoy día? ¿Para dónde van? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Es interesante, Juan Pablo, remontarse un poco a la historia de la DC. ¿Ya? La DC parte, como la Falange, era la Juventud Demócrata Cristiana, la juventud del antiguo Partido Conservador, el partido clerical por excelencia, el partido de a Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar, que era el canto que cantábamos antes, preconciliar, y que fue creciendo de la mano de la iglesia, es decir, ellos son hijos de la transformación de la iglesia que viene de León XIII, ¿no es cierto?, con Rerum Novarum y sigue adelante con Pablo VI en El Concilio particular, ¿no es Vaticano. cierto?, el Concilio Vaticano, y yo diría que toda la jerarquía chilena se pliega a la democracia cristiana. Se pliega a aspectos tan duros como la reforma agraria, o sea, Monseñor Silva Enrique, Gabriela Mistral, Monseñor Larraín, la jerarquía católica estaba muy de la mano con estos jóvenes prometedores, ¿no es cierto?, en el cual había una parte de aristócratas, ¿no es cierto?, que venían del Partido Conservador y figuras nuevas como Tomich y Frey, ¿ya? Profesionales todos de la Universidad Católica, en general con muy buena formación, de una elocuencia loca y de un encanto personal como Frei Montalva que yo nunca he visto. A mí me dio la mano 2 veces y me miró a los ojos, y yo, estando en contra de la democracia cristiana, estando en contra de todo, uno no quedaba más sino caer en manos de su encanto tremendo. Pero se fue desgajando, o sea, este tema, hay que acordarse que el año 64 o 65, el 64 en realidad, barrió, tenían mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado, en que apareció gente que nadie la conocía, pero que barrieron con la izquierda, pero sobre todo barrieron con la derecha, es decir, el votante de derecha en ese minuto, entre Allende y el socialismo, Cuba y qué sé yo, se volcó completo. Y no solo a nivel nacional, Kennedy fue un tremendo impulsor de la democracia cristiana, bueno, no solo aquí, sino que también en Italia, ¿no es cierto?, y en otras partes, fueron parte de la Guerra Fría,
y como parte de la Guerra Fría se escindieron la izquierda cristiana, el MAPU, que se fueron a la izquierda y a la órbita, como quien dice, del socialismo real. Y eso fue lo que los llevó a apoyar el golpe en un principio. O sea, todo el mundo se olvida que Frei estuvo en el primer Te Deum, ¿ya? Y de la carta de Frei a Aldo Moro. Pero ahí ya se dividieron, ¿no es cierto?, entre los que no apoyaron al golpe y los que se opusieron, como Bernardo Leyton, y luego fueron, ¿no es cierto?, enemistándose con el régimen en forma importante. Expulsaron de Chile a Saldívar, a Andrés Saldívar, mira, alguien más irrazonable, imposible, y así se fueron en contra, y ellos fueron los tremendos articuladores de votar el no. Esa es la verdad. O sea, sin la democracia cristiana, yo no sé si gana el no, y yo no sé qué pasa, pero la verdad es que lo hicieron muy bien figuras señeras, ¿no es cierto?, como Elwin, Pérez Sujovic, Arriagada, Gabriel Valdés, que quisieron... ¿Sabes? La gente se ha olvidado de Gabriel Valdés, que era un tremendo tipo, ¿eh? Pero a ver, y que funcionaron con un buen acuerdo con la derecha también, ¿ya? Gabriel Valdés era bien amigo de Jaime Guzmán, y hicieron muchas cosas juntos. O sea, Jaime Guzmán fue el que dijo: queremos que Gabriel Valdés sea el presidente del Senado, ¿ya? Entonces, es una historia muy rica, y lamentablemente cuando el país se polariza, el centro va perdiendo peso. Y lamentablemente parte del régimen partidario de ellos también se divide en estas alternativas más polarizadas, ¿no es cierto?, entre el apruebo y el rechazo, entre Boric y no. Yo entiendo la parte de Boric, porque ya para la democracia cristiana votar por Kast era mucho, fue mucho hasta para uno, ¿eh? Pero ahora es una pena porque han perdido cualquier cantidad de votos. Están los senadores divididos en dos, están los diputados divididos en dos, y divididos en dos en forma no menor. O sea, unos van a estar por el apruebo y otros por el rechazo. Todavía eso no ha permeado mucho, pero está ahí. Gran parte de los profesionales se han ido. O sea, se fue la Mariana Elwin, se fue Genaro Arreagá, se fue el Gute. El Gute era como el tremendo articulador, ¿no es cierto?, histórico, desde su puesto en la Juventud Demócrata Cristiana. Ellos tenían a todos los presidentes de la FECH, tenían a los presidentes de la FEUC. O sea, no hay que olvidarse que, ¿cómo se llama?, Miguel Ángel Solar era demócrata cristiano y se cambió después al MAPU, ¿ya? Que el Colorín fue presidente de la FECH, ¿no es cierto?, Rabinet. También. Oye, César, ¿y tú crees que tiene que ver en estas situaciones que está hoy día, esta especie de impas, tú crees que tiene que ver también los afectados en la pérdida de poder de la Iglesia Católica como institución política? Yo creo que absolutamente. O sea, a ver, tú lo has mencionado montones de veces. O sea, la Iglesia Católica en Chile era mucho más influyente que la Iglesia Católica en todas partes. Y después del golpe salió muy prestigiada porque apoyó lo razonable, apoyó los derechos humanos. Así de simple, se la jugaron completa, ¿ya? Figuras que hoy día están caídas, pero como Precht, ¿no es cierto? Y muchos apoyaron legalmente, humanamente, participaron activamente posteriormente en las mesas de diálogo, en la comisión Reti. Entonces, fue una iglesia muy prestigiada y a la vez muy conservadora, o sea, socialmente abierta, ¿ya?, pero doctrinariamente bastante conservadora. O sea, este fue el último país en tener un divorcio, este fue el último país en que ya cuando fueron perdiendo hasta el aborto, digamos, lo fueron perdiendo, pero la democracia cristiana tenía un muy fuerte apoyo en la Iglesia Católica y en los curas no solo los cardenales y obispos, sino que también los curas de pueblo, que eran muy importantes, que eran mucho más que ahora, en un pueblo mucho más religioso, en que ir a misa era muy importante los domingos, confesarse, comulgar, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Eran voceros de la democracia cristiana, de una cuestión de centro, anticomunista, de derechos sociales, de apoyo a los pobres, de apoyo a los necesitados, y eso se fue perdiendo, y yo creo que
tal como tú lo pusiste en un libro que recomendaste en el programa pasado, el mundo se ha vuelto mucho más irreligioso. Y eso le ha pasado la cuenta a la Iglesia Católica. Y como aquí era tan prestigiosa el hecho de que figuras tan señeras, que van desde cardenales, obispos, hasta simples curas o voceros importantes, que han caído en desgracia, y no por buenas razones, o sea, en malas, yo creo que ha contribuido a que algo que estaba tan alto cayó mucho más bajo de lo que ha caído probablemente en otros países. César, ¿y cómo Y ves lo que nadie... viene? ¿Cómo ves lo que viene en los próximos 2 o 3 años? ¿Tú crees que van al alza? Si fueran acciones, ¿comprarías acciones en la ADC? ¿Va al alza, va a la baja? ¿Qué crees que va a pasar con ella? Una vez alguien que yo conozco mucho le preguntó a Chaín por qué se había hecho cargo de la ADC. Y le dijo, mira, yo soy paisano y estaba barato. ¿Ya? Y yo creo que no mientras sigan divididos. O sea, ellos tienen una capa profesional importante, y que hoy día están representados, ¿no es cierto?, por Walker y La Rincón, y una parte que es más de izquierda y que es Buenchumilla, Proboste, y han evitado, yo creo que Proboste, a ver, lo hablamos un montón de veces, Proboste podría haber sido la presidenta de Chile con facilidad si se tira al centro, que es donde están los votos. Y ella no quiso, a ver, no, aquí no por convicción o por lo que sea, pero la democracia cristiana pierde su norte cuando escoge el lado, ¿eh? Y yo creo que probablemente la democracia cristiana cuando apoyó el golpe también sorprendió, pero se recuperó rápidamente al volver y al ser el artífice de un retorno pacífico. Si eso fue muy importante, eso, caramba, eso con Pinochet vivo. Esto no es el franquismo, ¿no es cierto?, después de Franco muerto, esto ni Khrushchev después de muerto Stalin. Fue Esto derrotado, fue, claro, fue derrotado. bueno, le sacaron la cresta en la elección y se fue cresta, bueno, se fue. Esa es una cosa, eso que estás tocando, César, es una cosa que yo creo que a lo mejor nuestra generación no la va a poder procesar bien, pero para la historia es un evento bien notable. Con todos los riesgos que hubo, la intervención de Matei y Merino en ese momento, me da lo mismo. Pero el hecho concreto es que se derrotó políticamente y electoralmente a un tipo que venía siendo un dictador y lo aceptó y volvimos pacíficamente a la democracia. Sí, pues. En Argentina volvieron a la democracia porque perdieron la guerra en las Malvinas. Sí, tal cual. ¿Ya? Y así tú vas sacando otras cuestiones en España porque murió Franco y así lo vas viviendo. En Alemania porque sufrieron una derrota, o sea, Italia y todos esos países. En Japón se impuso una democracia parlamentaria porque le impuso MacArthur. Tal cual. Oye, César, ya vamos a seguir con el tema más adelante de la democracia cristiana porque creo que eso marca ciúticamente un cambio de época. Vamos al segundo tema, César. Yo por lo menos me sorprendí con la encuesta CEP. ¿Qué opináis del tema? ¿Cómo ves qué es lo que se puede leer entre líneas de lo que está pasando con la gente? En general creo que la encuesta CEP tiene la ventaja, más allá de sus errores, pero que tiene un aura de seriedad que es reconocida por todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto es una herramienta, un punto de referencia para todos nosotros. ¿Cómo la recibiste? ¿Qué es lo que te llamó más la atención? ¿Y qué crees que está diciendo lo que está pasando en este momento del país? Yo creo que no es, a ver, a uno no debería sorprenderle que están casi empatados el apruebo y el rechazo, ¿verdad? Y que el apruebo ha ido ganando en la medida que los convencionales se retiran de la escena. Igual se ve peleado, ¿ya? ¿Y qué es lo que a la gente le molesta? Fíjate, o sea, a la gente, mira qué interesante, le gustan los escaños reservados de pueblos originarios. No le gusta el que haya una diferencia en la legislación para unos y para otros. Le da susto. O sea, todavía Chile se ve a sí mismo como un país unitario, patriota, con su bandera, su escudo, que ganamos la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera, y ven como muy extraño este otro experimento. Yo creo que lo mismo, la gente está sorprendida. No vamos a tener Senado, pero ¿cómo? Si hemos vivido y nacido con un Senado, y qué es lo que va a pasar ahora, cómo será esta nueva institucionalidad. Y yo creo que eso a la gente la tiene sorprendida,
Y obviamente hay mucha gente que apoya que hayan más derechos sociales, yo creo que está ahí, y le revientan algunas otras cosas, ¿no? No sale prestigiada la constituyente, pero eso es más o menos sabido. Y se da una preocupación de una pregunta que tú vas a hacer después, que es la situación económica del país está siendo muy mal evaluada, ¿no? Y eso tiene que ver, a mi gusto, con el recorte de los créditos hipotecarios y de los préstamos en lo que corresponde a la clase media y media baja, y en cuanto a la inflación para la población en general, ¿ya? Que lamentablemente para este gobierno no es culpa de ello. Esta es una situación mundial heredada y ya la vamos a tocar. En parte tenemos culpa, pero no toda. Pero eso toca directamente los bolsillos. Y esa cuestión es complicada. ¿Pero a ti no te pasó que yo igual quedé como tranquilo al ver la encuesta, Seth? De nuevo me pareció ver sentido común por todos lados y que el país no está tan polarizado como uno creería mirando la dirigencia política. No, para nada. Para nada. Y yo creo que los personajes mejor evaluados son personajes que de una u otra manera no son polarizados, no son, Tal cual. no están. Mira, fíjate que el alza de Elizalde, que está súper mal evaluado, que ya la gente lo ve como una bisagra, como un gallo que mira para todos lados, que pone la pelota a tierra, y eso se te da en casi todos los personajes políticos, ¿ya? Ahora lo de Matei es sorprendente. Yo a ella la quiero mucho, yo la quiero mucho, fue alumna mía. Yo le tengo muy, muy buena. Es una mujer muy inteligente que sabe ser dura y sabe ser cariñosa al mismo tiempo. Sabe ser casi tierna, pero también cuando se enoja, y se enoja a veces por cosas que están bien planteadas. O sea, no se enoja por cualquier cuestión, pero le sale una cosa. Bueno, en fin, yo le tengo mucha confianza. Yo creo que es una mujer seria que ha ido madurando, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo interpretas tú desde la derecha que ella ocupe ese lugar de privilegio, ¿no es cierto?, siendo la mejor evaluada hoy día? ¿Cómo lo ves tú en relación a, yo sé que están bajo perfil los que la derrotaron a ella en la campaña presidencial anterior, en la pre-campaña? Es que ahí fue una maldad, pues ahí la tiraron a las fieras después de haber tenido 3 candidatos antes. O sea, se demostró un desorden generalizado, y mira contra quién iba, ¿ya? Ella me da la impresión que ella no es gusto de las élites de los partidos de la derecha, porque es media díscola, porque tiene un toque izquierdista, ella tiene un toque de justicia social, porque como que no es católica, hombre, no es católica. No es católica. No es católica, ¿ya? Es Deutsche Schule, no es Villa María, ¿ya? Entonces, esa cosa, mira, mi papá fue a la Deutsche Schule a partir de, no sé, él era el 12, desde el año 1918, ponte tú, y ya era mixto. ¿Te fijas? Cuando no lo era ni el Grange, ni el Santiago College, ni ninguna cuestión. Entonces, ellos tienen una formación que es distinta, que aparte de ser muy completa y de muy buena calidad, pero que es más grassroots, de alguna manera. Son inmigrantes que llegaron con cero y tuvieron que batírsela y ganársela a una aristocracia local muy fuerte, muy potente, muy desdeñosa y orgullosa. Y además, ¿ya? Hija de su padre, que era un funcionario público, con vocación de servicio, que la historia lo puso en un lugar que no buscó, pero por lo menos la impresión que yo tengo más que era un tipo con vocación. Yo cuando conozco a los militares hay que tener vocación, pero hizo una cosa además muy importante el general Matei. El general Matei, cuando iba caminando a La Moneda el día del plebiscito, y dijo, ganó el sí. Y eso fue la lápida, o sea, ya de ahí para adelante era el punto sin retorno. Era el punto sin retorno. Porque de Merino no habló, aunque iban los dos, pero el que habló, el vocero de ganó el no, fue el general Matei. Tal cual. No, sí, por eso yo creo que ella es una mezcla rara, digamos que no es un dirigente clásico de la derecha chilena. No. Y es feminista, además, lo que no es tan común tampoco en la derecha. Entonces,
Al final, por estas cosas, a mí no me sorprendió. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la CEP, César? Fíjate que no, o sea, al final tú dices, ¿sabéis que este pueblo que tanto lo denostamos, que es ignorante, que la educación es mala y qué sé yo, pero tiene un extraño sentido común de repente, o sea, casi siempre, de repente se nos desvía, ¿eh? Pero tiene un sentido común, o sea, de las cosas que le molestan y las cosas que le gustan, yo creo que se ven reflejadas en la encuesta CEP razonablemente bien. Ya, y por supuesto que le pone a los partidarios de la prueba del rechazo una tremenda meta y un tremendo trabajo porque hay un 30% de los chilenos que aún no se decide. Tal cual. Oye, César, pasemos al último tema, que es un tema complejo, que a mí, que no entiendo mucho de economía, pero que uno sufre las consecuencias, ¿no es cierto?, de los fenómenos económicos. A esta altura nos está empezando a angustiar lo que está pasando afuera con la, con la economía y en particular con la inflación en Estados Unidos y en Europa. Explícanos dos cosas. Primero, ¿qué es lo que está pasando afuera? ¿Está bajo control? ¿No está bajo control? ¿Y qué impacto tiene sobre Chile además esto? Teniendo presente además, a propósito de la inflación en Europa, que está este fantasma que es como de terror, ¿no es cierto?, que es la guerra de Ucrania que no se acaba y que se pone sangrienta y sigue sangrienta y parece presionar los mercados, en fin. ¿Cómo ves el tema? Bueno, mira, hay que separarlo de Europa de los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no hay un problema de petróleo, no hay un problema de trigo. Es un continente autosuficiente, o sea, el comercio internacional o las exportaciones de Estados Unidos son un porcentaje muy menor dentro de su PGB, a diferencia de nosotros, por ejemplo, o de los países europeos. En Estados Unidos se tiraron trillones de dólares a la calle, no solamente con el COVID, sino que esto viene desde la crisis de 2008-2009, en que hubo un salvataje generalizado a la banca y se tiró mucha plata, y aquí se volvió a tirar. Entonces, la inflación en Estados Unidos sí tiene un origen monetario y de gasto fiscal. En Europa la inflación se debe mucho más al tema ucraniano y al tema de commodities y al tema de petróleo, que era muy dependiente en gas natural y en petróleo, casi toda la industria del norte de Europa, que es la más grande. O sea, aquí estamos hablando de Alemania. La gente se olvida de que el gran titán europeo es Alemania, y lo ha sido, tú que estudiaste ahora Bismarck, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Lo han agachado dos guerras mundiales que lo destrozaron, pero vuelven a renacer con esa disciplina, esa eficiencia y esa ciencia. Alemania lo ha afectado muchísimo, y es Alemania la que desparrama básicamente los precios y es la que marca la batuta, o sea, la que dice, sabe que no vamos a aceptar más buques con petróleo ruso. Listo. ¿Ya? Eso está afectando a la industria y está poniendo un question mark a la recuperación en Europa. ¿Ya? El Banco Central Europeo ha sido bastante cuidadoso en la subida de tasas porque entiende que no ha sido un problema de emisión monetaria desatada, ni tampoco de gasto fiscal desatado, como lo hacían todos. Pero en Estados Unidos la Fed sí entiende que hay un problema de su gobierno y de su Banco Central por lo que ha pasado, y ante esta inflación, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo espera que ahora el Fed, que había sido relativamente tímido en subir las tasas de interés, ahora sí que las va a subir. Ahora no tiene ninguna disculpa para no subirla, y hay grandes críticas de que se demoró y que es culpable en parte de todo este cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la gente espera que las tasas de interés van a subir, el dólar se reevalúa, es decir, los activos en dólares, ponte tú el bono del Tesoro americano, va a bajar de precio, se va a hacer más atractivo y la gente va a ir, ¿no es cierto?, a comprar dólares, ¿ya? Y por lo tanto, se va a reevaluar el dólar respecto de las otras monedas, porque la gente, a ver, hay que pensar, ¿no es cierto?, que el globo terráqueo tiene una balanza comercial y una balanza financiera cero, ¿ya? Entonces, cuando tú te vas a invertir en dólares, estás desinvirtiendo en yenes, en marco, en pesos chilenos, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
que se devalúan aquellas monedas de las cuales te están yendo y se reevalúan aquellas. Entonces, ¿por qué subió el dólar en Chile? Porque el dólar, ¿no es cierto?, se puso más atractivo que el peso. Entonces, ese Ahora, es ¿y el eso es cambio bueno que o hay. malo, César? A ver, para los exportadores, ¿no es cierto?, es bueno, porque se ponen más competitivos. ¿Tá? O sea, aquí hay un efecto espejo con la parte financiera, pero sin duda alguna que para la gente de a pie y los que no son exportadores, todo lo que es importado o importable o exportable, las dos cosas, sube de precio en Pero por pesos. eso, pero yo tengo la impresión que eso impacta en mi ignorancia, impacta el consumo porque estamos recibiendo mucha importación al subir el dólar, ¿no es cierto? Se hace más difícil el consumo, pero por otro lado es bueno que a la economía chilena le ingresa, o sea, la balanza pago se mejora, reciben más plata los Sí, pero exportadores y menos plata los importadores, ¿no? sí, pero eso, a ver, eso es bueno, pero tiene una contrapartida. O sea, a ver, yo produzco naranjas, yo puedo venderlas aquí o exportarlas. Las voy a exportar. Pero ¿qué va a pasar con el precio de las naranjas que se venden en La Vega? Va a subir, Ah, te ¿ya? genera inflación también acá. ¿Te fijáis? Eso en el caso de un exportable. En el caso de un importable, ya ponte tú, no sé, bicicleta, ¿ya? Traemos de China bicicletas, pero también aquí en Chile hay una producción de bicicletas. Va a subir, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a poner más caras, ¿no es cierto? La cuestión es como la carne. La carne que tenemos es casi toda importada, ¿verdad? Y por supuesto que va a subir de precio. ¿Ya? Y la gente va a comer menos carne, y comer menos carne, comprar menos bicicleta, es un ataque a tu consumo. Y uno dice, oye, ¿y por qué estamos comprando, no sé, por qué comemos tallarines y salchichas en vez de carne? Hemos bajado nuestro nivel de calidad de consumo, y por eso que esto es inflacionario. O sea, es inflacionario, salvo que el Banco Central aquí, que ya se puso las pilas, se pone muy estricto, sube las tasas de interés, pero eso tiene un efecto también. Oye, César, a ¿Ya? propósito de Si tú has eso, pensado hoy día que UF+4, que es un financiamiento que uno lo ve como, o sea, para empresas grandes, qué sé yo, súmale 10 y estamos hablando del 14%, y los sueldos, ¿cuánto han subido? 3, 4. Oye, César, pero esto a propósito de la pregunta del millón, ¿esto va a llegar? ¿Tenemos que prepararnos para una recesión? No solo en Chile, porque la palabra flota en Estados Unidos también. Se viene una recesión encima y eso nos trae a todos malos recuerdos. Pero mira, nunca va a ser como la recesión del 2008, ni va a ser como la recesión, ¿para qué te digo?, del 82. No, no, no. Una recesión en Chile puede tener un -2, en el peor de los casos con un -3, pero no más allá. ¿Ya? Estas caídas de Pero aún 15% y cosas así, no. no, jamás, jamás, pues eso fue una dislocación completa, no quedó títere con cabeza, pero igual un -1, a incluso un 0, para una clase media y una clase más humilde en Chile que estaba acostumbrada a mejorar su nivel de vida, es muy duro, es muy requete duro. Pero ¿Ya? O además yo tengo sea, la impresión, impacta César, las expectativas. pero además de eso yo tengo la impresión que hay una masa de gente que hoy día está en la clase media y que esto lo puede tirar de vuelta a la pobreza. ¿Sí? Po? ¿Sí? Que ¿Te puede tener fijáis? O costos sea, el hecho, políticos. si nosotros te fijáis, hacíamos un asadito todas las semanas los sábados, ahora no vamos a poder hacer el asadito. Y tus hijos y todo y te van a decir, papá, y no vamos a tener asado este fin de semana. No, no vamos a tener, bueno, les vamos a dar tallarines. ¿Ya? Y me vaya a comprar una bicicleta, pucha, el cumpleaños. No, sabes que no. Te vamos a regalar, no sé, bueno, un pony de plástico. Bueno. Eh, no, siempre las bajas, te fijáis, de a poco, van de a poco, no son repentinas, pero te van sacando de tu patrón de consumo normal, y eso afecta. O sea, igual la gente va a tratar de seguir pagando sus cuentas, va a seguir tratando, ¿no es cierto?, de amonorar su cuento, de tener otro ingreso, de trabajar más, pero claramente a costa de vida familiar, de calidad de vida y de una pila de cosas, y eso se traduce en malestar, y eso lo viste en la encuesta C. Tú dices, ¿pero qué cambió de repente? Que la gente encuentra que todo está tan malo. Súper simple, la inflación. Toda la razón.
César, tremendo los temas, vamos a seguirlo. ¿Qué película tienes y qué libro tienes para recomendarnos hoy día? Oye, mira, es que me la recomendaron, ¿eh? Y yo no la he visto, tengo planeado verla, que se llama The Night Manager en Amazon Prime. Gran Y me dicen que es una tremenda miniserie. O sea, una serial, pero tremenda. ¿Eh? Gran recomendación. Y el libro estoy leyendo y aprendiendo, y que nos gusta a los dos la historia, ¿ya? No es novela, es historia contada metiendo diálogos y metiendo cuestiones, que se llama Roma soy yo, ¿ya? De Santiago Portezuelo, que es la historia de Julio César desde chico hasta que va creciendo, y voy ya ahora en la guerra entre Mario y Sila, ¿ya? Y viendo cómo funcionaba esa democracia extraña, democracia aristocrática, pero que también era corrupta, donde se compraban votos, ¿no? Y donde estaba la izquierda y la derecha claramente definidas, o sea, los populares que querían reforma agraria y querían reparto, y los optimates, que eran los aristócratas que querían mantener su status quo. Tal cual. Oye, yo tengo de libro, a propósito de la historia, me pasó lo mismo con este libro de la Patti Smith. La Patti Smith es un ícono para todos los que somos baby boomers, es un ícono del verano del amor. Si uno quiere entender los finales de los años 60, tiene que leer a Patti Smith. Este es un verdadero libro de historia. Este es un libro autobiográfico de Patti Smith, de ella tener el disco que se llama Horses, del año 68, no, 70 creo que, ya no me acuerdo por ahí, pero es la historia de aquella época, del verano de amor, del Summer of Love. ¿Y cómo se llama el libro? Se llama Just Kids, éramos unos niños, está en castellano también, pero es una joya, porque escribe muy bien. El New York Times, yo lo conocí por el New York Times, que escribió una reseña y dijo, por favor, compren este libro todos los que son baby boomers, porque se les van a llenar los ojos lágrimas. El mundo de las drogas psicodélicas, la contracultura, vista de adentro, escrita por ella, que fue, ¿no es cierto?, como Guaripola, todo esto. Su libro, si pueden escucharlo o bajarlo por ahí, su disco Horses, Caballos, de lo mejor de aquella época. Y como película, Borgen, que viene con nueva temporada y que permite subirse el ánimo cuando uno se deprime en Chile con la clase política y todo. Yo lo estoy empezando a ver, y es de nuevo, uno mira Dinamarca, un país rico, se ven todas buenas personas, la política es limpia y muestra la condición humana al final. Pero gran cosa para ver cómo se manejan las intrigas, incluso en un país rico y chico como Dinamarca, ¿no es cierto?, un país pequeñito, homogéneo en lo grueso culturalmente, y lleno de intrigas, traiciones, pequeñeces, la condición humana. Así que eso. Ya, pues César, qué bueno estaba la conversa. Nos veremos de nuevo el próximo viernes. Vamos a ver ahí qué tema traemos. Y nunca nos van a faltar. Sí, estuvimos hablando con César, que hay hartos conocidos nuestros con COVID, así que cuídense, no se descuiden. Y nos vemos la próxima semana. Chao, César, cuídense todos. Chao, Juan Pablo, que estén bien. Igual, chao.